Lo literal y lo simbólico en la Biblia, del mito a la conciencia. Introducción. Hay preguntas que nos acompañan desde hace siglos. ¿Cómo debemos leer la Biblia? ¿Es un libro de historias literales, de milagros sobrenaturales, de hechos que ocurrieron tal y como están escritos? ¿O es más bien un texto lleno de símbolos, parábolas y mensajes espirituales que esperan ser descubiertos por una conciencia despierta? La verdad es que parte del contenido bíblico es literal y parte es simbólico, y la gran tarea del ser humano no es repetir sin pensar lo que nos dijeron, sino usar nuestra conciencia para discernir qué es literal y qué es simbólico, qué es material y qué es espiritual, qué es externo y qué es interno. Este discernimiento no depende de memorizar versículos ni de seguir dogmas, sino del nivel de conciencia y lógica del lector. Y aquí es donde empieza nuestro viaje de hoy. Vamos a descubrir cómo los relatos sobrenaturales de la Biblia también tienen una explicación lógica, espiritual y coherente. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu manera de entender la fe, la espiritualidad y la vida misma. El nacimiento de Jesús. Mito, símbolo y conciencia. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el nacimiento de Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas nos narran un acontecimiento sobrenatural. María, una virgen, concibe por obra del Espíritu Santo, algo imposible desde el punto de vista biológico, pero que refuerza la visión mitológica de Jesús como Hijo de Dios, en un sentido literal y físico. El texto dice: María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:18. Y también, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1:35. Esta es la versión que alimentó la fe popular, la idea de un nacimiento milagroso y sobrenatural. Pero el Evangelio de Juan nos ofrece una clave distinta, una comprensión más profunda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. ¿Te das cuenta? Aquí el nacimiento del Espíritu no es físico ni literal. No se trata de biología ni de genética. Es un nacimiento en la conciencia, un despertar interior que convierte al ser humano en hijo de Dios. Lo que para algunos es un mito, para otros es una metáfora viva. El Espíritu engendra en ti una nueva manera de ser, un nuevo nivel de conciencia. El caso de Lázaro, la tumba de la falsa identidad. Sigamos con otro ejemplo, la resurrección de Lázaro. El Evangelio de Juan cuenta que Jesús resucitó a un hombre que llevaba 4 días muerto. Un milagro impresionante, ¿verdad? Y sin embargo, ¿no resulta extraño que un hecho tan impactante aparezca únicamente en Juan y no en los otros evangelios? En cambio, Lucas nos habla de otro Lázaro, el mendigo de la parábola del rico y Lázaro, Lucas 16. Allí, Lázaro es un personaje simbólico, una figura que representa al ser humano y su destino. Lo que hace Juan es tomar ese símbolo y transformarlo en un relato narrado como historia. Pero en realidad, la clave está en el mensaje espiritual. Cuando Jesús grita, «Lázaro, ven fuera», Juan 11:43 no está llamando a un cadáver, sino a la conciencia dormida del ser humano. Lázaro representa a todos nosotros cuando vivimos en la tumba de la ignorancia, de la falsa identidad, del ego que nos encierra. La resurrección de Lázaro no es una anécdota biológica, sino una resurrección espiritual. Salir de la tumba de lo falso para entrar en la luz de lo verdadero. La resurrección, la ascensión y el regreso de Cristo. Lo mismo pasa con la resurrección, la ascensión y el regreso de Cristo. Por siglos se han entendido como hechos físicos. Jesús resucitando corporalmente. Jesús ascendiendo literalmente al cielo.
Jesús prometiendo regresar algún día en las nubes, pero si nos quedamos solo en lo literal, perdemos la riqueza espiritual que estos relatos encierran. El apóstol Pablo lo explica: si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Romanos 8:10. La verdadera resurrección no es que un cadáver vuelva ni a respirar, sino que tu espíritu despierte a la vida divina. La verdadera ascensión no es un viaje al espacio, sino la elevación de tu conciencia. Efesios 2:6. Y el verdadero regreso de Cristo no es un espectáculo cósmico, sino la manifestación de su espíritu en ti. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1:27. ¿Ves cómo cambia todo? Lo que parecía un relato externo se revela como una experiencia interna, de la religión sobrenatural a la religión natural. Durante siglos, estos relatos milagrosos alimentaron lo que podemos llamar una religión sobrenatural, una religión basada en lo extraordinario, en lo que desafía la razón, en lo que no se puede explicar, pero la humanidad evoluciona, y con ella también nuestra conciencia. Cuando llega la madurez espiritual, la religión sobrenatural da paso a una religión natural. ¿Y qué significa esto? Que Dios deja de ser visto como un ser lejano que interviene con prodigios, para ser comprendido como la realidad misma en la que vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17:28. La visión de Dios ha evolucionado a lo largo de la historia. Con Abraham, Dios era el Dios de la promesa y el pacto. Génesis 17:7. Con Moisés, el Dios de la ley y la liberación. Éxodo 3:14-15. Con Jesús, el Dios Padre cercano y amoroso. Mateo 6:9. Y con filósofos como Spinoza, Dios se entiende como la sustancia infinita, la naturaleza misma, en la cual todo existe. Así pasamos de ver a Dios como un hacedor de milagros externos, a reconocerlo como la base misma de todo lo que es, como la plenitud de la vida que se expresa en ti y en mí. La clave: el ojo espiritual. En conclusión, solo el ojo espiritual es capaz de discernir lo literal de lo simbólico, lo superficial de lo profundo, lo externo de lo interno. Cuando ese ojo se abre, lo que antes parecía mito se revela como verdad espiritual. Lo que antes parecía imposible se vuelve lógico y coherente. Y lo que antes llamábamos fe ciega, ahora se convierte en conciencia clara. Cierre e invitación, amigos. Esta reflexión no pretende quitarle poder a la Biblia, sino todo lo contrario, darle un sentido más profundo, más vivo, más actual. Porque si nos quedamos en lo literal, corremos el riesgo de quedarnos en lo externo y perder lo esencial. La palabra está viva y su propósito es despertarte, elevarte y transformarte. Y ahora yo te pregunto, ¿qué opinas tú? ¿Crees que la Biblia debe entenderse literalmente aun cuando habla espiritualmente? ¿Has tenido experiencias en tu vida donde un pasaje que parecía mito de pronto se reveló como una verdad interior? Déjamelo en los comentarios, porque me encantaría leerte y conversar contigo. Y antes de irte, recuerda, dale like a este video si te ha inspirado. Suscríbete al canal para no perderte próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones. Y comparte este mensaje con alguien que esté buscando respuestas. Porque juntos estamos caminando hacia una nueva comprensión de lo divino. Una comprensión que ya no depende de lo sobrenatural, sino de la verdad viva que se revela en la conciencia. Gracias por estar aquí. Paz y luz para tu camino.